La lógica y la fe hay que usar todos los días. Cuando no te das cuenta, te usas todos los días. Uno sabe que el techo de fe no se va a caer. The roof's not going to fall on your head. So, la fe se usa sin uno saberlo. También la lógica. Lógica es razonamiento. Lógica significa principios generalmente que rigen el conocimiento y pensamiento humano. Eso es lógica. Considerando puramente en sí mismo. Así que la lógica es algo que uno piensa, el razonamiento, algo del alma personal, carnal, ¿verdad? De la parte adámica. Fe, vamos a ver Hebreos 11:1. Nos dice que es la fe. Toda memoria. Es pues la fe, la certeza que se espera, convicción de lo que no se ve. Así que certeza y convicción. Fe. La fe es ahora. Es pues la fe. Fe es para hoy, amén. Así que lógica y fe. Todos lo usamos. Bless you. Todos usamos la lógica y la fe. Uno usa la lógica porque si uno ve que hay una calle, hay un fuego, uno por lógica dice, no, voy a coger por acá. Lo evita el fuego, evita el problema. Esto es lógica. Razonamiento humano. Podemos notar claramente que la diferencia entre la lógica y la fe. La lógica y la fe se oponen uno a lo otro. Se oponen. Son dos mundos opuestos, lógica y fe. Escucha esto. La lógica puede ser tu peor enemigo. La lógica, tu peor enemigo. O worst enemy. Si no lo supervisa con la fe. Vamos a poner Timoteo. Habla de la fe. Timoteo 4. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado con la lógica, ten cuidado. La lógica te quiere embarcar, te quiere desviar, la lógica. Te vas a pensar y piensa y está, y ve hasta fantasmas por tu pensamiento y tu lógica. ¿Hello? Pero la fe ve victoria. La fe dice todo es más que vencedor. Amén. Es imposible vivir una vida de fe si usa solamente la lógica. Imposible. No hay nada de fe en la lógica. Es todo naturaleza adámica. La lógica es el hombre natural y la fe del hombre espiritual. La lógica mira el problema y dice, no puedo. La fe mira el problema y dice, todo por que te fortalece. Todo es posible. Yo sí puedo, amén. Esa es la fe. Tienes que actuar basado en la fe antes que tú mismo te convenzas que no puedes. Tú mismo. Oh, I can't. No, yes you can. Tu enemigo es tu razonamiento, tu lógica. Cuidado con esa lógica. No puedes escuchar la voz de tu espíritu si estás escuchando la voz de tu razonamiento, tu alma. Mateo 14, vamos a Mateo 14. Mateo 14. Iglesia, cuando te levantas con lógica, es lógico, ¿no? Pero también con fe. Ponte el escudo de la fe. Amén. ¿Para qué? Aún para vencer la lucha espiritual interna. There's a battle inside of you. Una batalla en nuestra mente. Mira aquí, between ear and ear. Entre orejas hay una batalla grande. Clase de pensamiento, razonamiento. Pastor, yo no puedo más. Tú todo puedes que tú te fortaleces. Yes, you can. Tú puedes vencer. Amén. Eres más que vencedor. Y como tú piensas, tú eres. Si piensas que eres Superman, eres Superman. Eres Superwoman. Yes, you are. Mateo 14. Está llegando ya. 22-23. Aquí está Jesús orando con sus discípulos. Y los manda a que crucen el lago, un lago, en el barco. Y él va a orar al monte. Y después
viene a ellos caminando sobre el agua. Había una tormenta grande. Y de pronto, cuando ven a Jesús que ya o caminar, dice, es un fantasma. Lo que faltaba ya, estamos en una tormenta, vamos a hundir, y va un fantasma, a ghost. It was the Holy Ghost. Era Jesús, amén. No era un fantasma, era Jesús. Vamos a leerlo a ver. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Había recién multiplicado los panes y los peces, había alimentado a 5,000 hombres. Amén. Hizo grandes milagros. Después de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo en el monte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario, tempestad. Mas a la cuarta vigilia, ya de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Nota esto, 26 ahora. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, o les habló diciendo, no, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, he questioned Jesus, ¿no? Si eres tú, ¿dónde me quedé? Thank you. I like that, 3B. Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro anduvo, caminó sobre el agua. Escucha esto, no tiene lógica, lo que hay fe. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo, porque había fuerte viento o el agua revuelta. Y comenzó a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nota esto. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Es decir, que el viento, la tormenta era una prueba. It was a setup. Porque cuando subieron a la barca, se acabó toda la tormenta. Hay tormentas que son pruebas que Dios permite. ¿Para qué? Para que pasemos la prueba, el examen. ¿Hello? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, se acabó la tormenta. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. You're the Son of God. Pedro andaba, escucha, antes de mirar la situación, el viento y la tormenta, anduvo sobre el agua y cuando miró la situación y la oposición, temió y comenzó a hundirse. Se convenció él mismo que no era lógico lo que estaba pasando. Caminar sobre el agua, no era lógico. Lo que estaba haciendo él no era lógico, iglesia. Jesús dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Así que, mientras estaba creyendo, estaba caminando sobre el agua. Estaba creyendo, sobre la fe, estaba caminando sobre el agua. Pero ahora dudó, usó lógica y ¿qué? Empezó a hundir. La lógica te roba la bendición, te roba el milagro. Te evita entrar en lo sobrenatural. Porque por lógica. Te estorba. Nos estorba. La lógica nos estafa, nos limita. ¿Ven? Hay que tener lógica, razonamiento. Los animales no tienen lógica, los animales no tienen razonamiento, no tienen alma, pero tú y yo sí. Pero si no lo usamos bien usada, nos estafa, nos roba, nos limita. Estorba la fe. Hombre de poca fe, porque la lógica te está robando a Pedro. La lógica del hombre natural, la fe del hombre espiritual. Hay milagros que la lógica te ha robado desde allá y te sigue robando si no la controlas con la fe. Atrévete a caminar el espíritu sobre el agua, sobre el problema. ¿Qué problema hay? ¿Pasó toda la pandemia? Sí. Escucha, pero cree, no temas. Cree que el que hace milagros está contigo. Te protege. Pon una pirámide, pero una muralla. Te pone una protección divina. Amén.
Hay que ser sabio, estamos con máscara y demás. Hay que ser sabio, ¿pero qué? Pero te da protección divina. Amén. Un aplauso a Dios. Ahora te ves a caminar en el espíritu, sobre el agua, sobre el problema. Los incrédulos no le encuentran lógica a la Biblia. No le encuentran lógica a la Biblia. No tenemos, pero ¿sabes qué? La Biblia está diseñada para producir fe, no lógica. Vamos a Romanos un momentico, Romanos 10. Romanos 10. Esto produce fe. Tiene lógica, pero produce fe. Fe. Romanos 10, te voy a comprobar, 17. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe viene cómo? ¿Y oír qué? No chisme. ¿Hello? No cosa negativa. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Te produce fe. Te alimenta. No tiene lógica, aunque hay lógica aquí, pero ¿sabes? La lógica te limita, y nos limita. A todos nos limita la lógica. Uno piensa, bueno, pastor, yo no sé. La cuenta son $1,000, son 500, me falta 500. No puedo pagarlo. No hay lógica. Pastor, hay 5,000 personas y hay 2 peces y 5 panes. Jesús, sin lógica, por fe, multiplicó el pan y los peces. ¿Me entienden? Sobrenatural. Si usa lógica, te va a estar estafando. El hombre de fe usa la fe. ¿La usa para qué? Para el milagro de Dios. ¿Usa la fe para qué? Para activar lo imposible. Para caminar sobre el agua. Para que el mar rojo se abra. No tiene lógica. El mar rojo se abrió. ¿Hello? Se abrió. En el desierto llovió maná. Comida, alimento sobrenatural, espiritual, pan del cielo. De la peña en el desierto, Moisés la tocó y brotó agua. No tiene lógica, pero ¿qué? Espiritual, sobrenatural. ¿Hello? Faraón estaba endurecido. Faraón estaba esclavizando al pueblo de Dios, pero Dios, ¿qué? Dios produjo libertad para ellos. Una primera Pascua. Marcaron la casa con sangre y cuando vino el ángel de la muerte, el pueblo de Dios fue spared, fue perdonado, fue cubierto y pasó por encima del ángel de muerte y mató a los primogénitos de Egipto, no de Israel. ¿No tiene lógica eso? Es de fe, amén. Esto es un asunto de fe, es de fe, no pasa a Dios, es de fe. La fe es por oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? ¿A qué todo tu oído? El trabajo, al chisme, a la pornografía, a las cosas que te estorban, cosas que te temen. ¿Sabes qué? Yo estoy apagado en el noticiero, hay que apagarlo. Yo he visto mucho a Fox. ¿Sabes qué? Me encontré lleno de ansiedad. Estaba en ansiedad y apagué el Fox. Apagué ya. No more news. I want to do the good news. Buenas noticias, el Evangelio, que me da fe. El mundo está perverso, todo es mentira, todo es corrupto, hasta los políticos, todo esto es mentira, todo es estafa, todo es. ¿Sabes qué? I don't want to hear about it. No quiero oírlo. Vamos a oír palabra de Dios, oír fe, amén. ¿Cuánto creen la fe? La fe por oír la palabra de Dios. Así que la palabra produce fe. ¿Para qué? Para caminar sobre el agua. Pero, repito, Pedro estaba caminando sobre el agua y cuando miró, vio la lógica, temió, empezó a hundirse. La lógica te hunde. Logic will drown you. La lógica te hunde. Eso no tiene lógica. La fe no tiene lógica. Esto es fe. Esto es por encima de la lógica. ¿Hello? ¿Lo crees? Amén, aleluya. Créelo. Ahora practícalo, amén. Lógica y fe. Fe.
Vamos a ver un momentico de nuevo, Hebreos. Hebreos 11, es el capítulo de la fe. Ahí está la fe revelada en cada versículo. Hebreos 11. Mira el 6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. Para que todo es posible, ¿eh? Pero sin fe es imposible. Sin fe, ¿qué hace? La lógica. Pastor, lógica. Shh. Lógica no, fe. La lógica te hace lo imposible, la fe te da lo posible. Te hace que lo imposible sea posible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. If you seek him, si lo buscas, la encontrarás. Amén. El galardón al que le busca por fe. Por fe. ¿Te imaginas orar a un Dios que tú no crees en él? Bueno, yo he visto a Dios para orar a quién. Estoy aquí orando, pastor, estoy aquí orando y no sé, pero he visto a Dios. Pero veo su mano obrando, ¿ven? Actuando. Es como el viento, no lo ves, pero cuando está soplando ves que el árbol se mueve. Porque estás viendo las consecuencias, el resultado del viento. Dios te ha salvado, te ha transformado, ¿ven? Creamos en Él porque Él es poderoso. Usa la fe, no la lógica. Usa la fe. ¿Y usa qué? La fe. ¿Amén? ¿Lo crees? Aplauso a Dios, no más. Vamos a orar. Mary, please come one more time. I'm going to ask you to pray again, please. Thank you. Okay, Father God, thank you for this beautiful morning. Thank you that we're able to unite together to learn your word, Father. I pray that everything that was said today, Father God, will just be with us, Lord Jesus, that we can carry it on. We thank you, God, again for bringing us together, and I pray that we all have an amazing, beautiful day. In Jesus' name, amen.